Buenas tardes, familia. Otro jueves más aquí preparados para considerar juntos la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por la bendición de tener el material que podemos tener este año para juntos considerar este tema tan interesante y al mismo tiempo tan tremendo por lo actual y también por lo práctico en nuestra vida cristiana, como es el tema este de llegar al máximo nivel. En esta etapa, la número 3, en la que estamos mirando, en la que estamos desmenuzando este material tan tremendo que tenemos, hemos hablado acerca de la importancia de relacionarnos al máximo nivel, en primer lugar con Dios, después con la palabra de Dios, y hoy vamos a hablar acerca de cómo relacionarnos al máximo nivel con nuestro prójimo. Evidentemente hay una palabra que flota en el ambiente cuando hablamos de relacionarnos con los demás, y es la palabra misericordia. La Madre Teresa de Calcuta decía que la mayor pobreza del ser humano es justamente la falta de amor. Algo que se experimentó y que se experimenta cada vez que hay crisis, y evidentemente cuando hablamos de crisis sé que viene a tu mente, a la mía también, todo lo que estamos viviendo en estos días, algo que creo que va a quedar para la historia. Vamos a tener este año y estos meses como un referente de nuestra vida. Pero te decía que algo que siempre se ve en estos tiempos difíciles es justamente cómo me relaciono con los demás cuando hay este tipo de situaciones difíciles. Dietrich Bonhoeffer era un pastor, un teólogo alemán, allí en la época de la Segunda Guerra Mundial, la primera mitad del siglo XX. Y él, junto con algunos otros teólogos, él terminó fusilado por los propios nazis, acusado de conspirar contra Hitler. Y este pastor, este hombre de Dios, él hablaba acerca del odio que había hacia los judíos y hacia todo aquello que no fuera alemán. Y su reflexión era justamente que una iglesia auténtica es aquella que sabe amar en tiempos difíciles y que sabe dar en tiempos difíciles. Yo quiero que juntos miremos pasaje allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, los versículos del 30 al 37. Quiero creer que has tenido la oportunidad y te has hecho el tiempo para leer tu estudio, si lo tienes. Sé que alguno de los que nos escuchan no tienen el libro, pues bueno, es la oportunidad para que puedas escuchar el resumen y así tener un poquito de idea para participar en tu grupo después. Dice allí Lucas capítulo 10 desde el versículo 30 al 37. Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, le golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Hasta ahí la lectura de la palabra de este pasaje conocido. Un tremendo pasaje que nos habla justamente acerca de la importancia de relacionarnos con los demás, con el prójimo, con esa palabra que decíamos que flota en todo este tema, que es la palabra misericordia.
con esa palabra presidiendo todo este estudio. Vamos a empezar diciendo, como nos sugiere el libro, que hay algo que nosotros como cristianos tenemos que aprender a hacer, y es derribar las mentiras del diablo. ¿En qué sentido las mentiras del diablo? Aquí tenemos a algunos personajes que Jesús incluye en esta historia, y puedes ver que entre esos personajes, hay un sacerdote, un levita, un samaritano. No sabemos más detalles de ninguno de los tres, solamente estas tres cosas, y evidentemente el propio herido que había sido atacado por aquellos ladrones. Se supone que los hombres de la ley, los religiosos, tanto el sacerdote como el levita, conocían del amor de Dios y predicaban seguramente del amor de Dios. El levita era un salmista. Si lo tradujéramos a nuestros tiempos, ese salmista sería pues justamente alguien del grupo de alabanza de cualquiera de nuestras iglesias. Ese sacerdote podría haber pasado como un pastor, un líder. Y qué fuerte que ninguno de los dos fue capaz de ayudar al necesitado. Dice que se hicieron a un lado. No queremos ahondar, sería muy profundo y es para explayarse mucho, pero realmente haber tocado a aquel hombre, seguramente con sangre, con heridas, les habría puesto en una situación difícil en donde quedarían contaminados para ir al templo y dedicarse a lo que ellos hacían normalmente. ¿En qué se basa la mentira del diablo aquí? En que para ellos era tan importante el templo, tan importante la liturgia, tan importante lo que tenían que hacer dentro de las cuatro paredes del templo, que se habían olvidado de algo tan importante como es el ejercer la misericordia con aquellos que nos necesitan. Históricamente, los judíos y los samaritanos estaban enfrentados. ¿Por qué motivo? Los samaritanos eran un pueblo pseudo-israelita. También la historia aquí es larga, pero ellos eran una mezcla de algunos israelitas de siglos atrás que habían vivido en el reino del norte. Los que tenéis un poquito de idea de la historia, otro día podemos explicarlo un poco mejor. Pero se habían mezclado con otros pueblos. Era un pueblo, vamos a llamarle mestizo, así entre comillas, cosa que para los judíos era inaceptable. Los samaritanos decían que ellos también eran hijos de Dios, eran hijos de Abraham, pero los judíos no querían creer ni querían incluirlos dentro de esa categoría. Por ese motivo es que se llevaban mal, no se querían, es más, se odiaban. Si podían evitar pasar por esos caminos, lo evitaban. Y por eso es tremendo que Jesús diga que justamente un samaritano, alguien que estaba mal catalogado por el resto de los judíos, fuera el único capaz de ayudar a este hombre necesitado. ¿Cómo puede alguien que recibe una palabra de amor como la de Dios, que nos reveló y justamente lo hizo por amor, cómo alguien que conoce esa palabra puede pasar por alto las necesidades de los demás? Esto nos lleva a la misma pregunta que Jesús de alguna manera le plantea a este religioso. ¿Quién es mi prójimo? El detalle de que los dos primeros en pasar sean judíos, alguien cercano, alguien que supuestamente era hermano de sangre de aquel pobre herido, y que ninguno de los dos quisiera ayudar, y que un extranjero, alguien odiado, alguien en quien caían un montón de conceptos negativos por parte de los judíos, fuera el único capaz de ayudar, nos habla de que verdaderamente el prójimo es el otro, cualquiera, el que tengas más cerca. Cualquier persona en necesidad es tu prójimo, cualquier persona que tiene una carencia es mi prójimo. ¿Por qué motivo? ¿Hay algún argumento bíblico, aparte de la lógica que nos dice que eso tiene que ser así? La Biblia dice que todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Allí en Génesis capítulo 1, versículo 27, se nos dice que hay un derecho por creación de que cualquier persona, es por el simple hecho de ser imagen de Dios, merece el mismo trato que me gustaría que a mí me dispensaran si lo necesitara. El otro punto es que Jesús murió sin excepción por todos, lo dice Juan 3:16.
porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Quiere decir que también hay un derecho por salvación para ser todos exactamente igual, porque Dios no nos discriminó. Por eso cuando odiamos, cuando discriminamos, cuando ofendemos, operamos en el espíritu contrario al espíritu de Cristo. Y esto es muy fuerte, porque a eso la Biblia le llama el espíritu del anticristo. Si alguna vez has odiado, si alguna vez le has negado la ayuda a alguien, has obrado de acuerdo al espíritu del anticristo. Dice Lucas capítulo 6 en el versículo 27, pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? La respuesta es obvia y al mismo tiempo es la clave para entender lo que Jesús le quería enseñar a estas personas. Evidentemente el prójimo fue el que se compadeció de él. La misericordia se define como compasión hacia alguien con necesidad o con angustia e impotente o endeudado y sin derecho a un tratamiento favorable. En nuestro idioma español, la palabra misericordia se compone de dos palabras muy potentes que dan buena cuenta de lo que eso significa. Poner el corazón en la miseria de otros. Más que un cumplimiento microscópico, minucioso de la ley, Dios nos invita a cumplir la ley a la manera en que lo cumplió Jesús. Dice Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen, si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Ser misericordiosos, como Dios lo fue con nosotros, es relacionarnos al máximo nivel con el prójimo. Dice el Salmo 103, 8, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. A modo de conclusión, a Jesús le importa mucho que hagamos del otro el eje de nuestras motivaciones para manifestar el amor de Dios. Es decir, no se trata de que el eje, el centro del mundo sea yo, sino manifestar mi amor ayudando a los demás. Es la forma más práctica de saber y de demostrar que hemos entendido el verdadero amor de Dios. La idea bíblica del reino de Dios y su justicia es una idea que implica justicia, evidentemente, pero también misericordia. Recuerda que cuando Dios habla del reino de Dios, siempre nos habla de justicia. La Biblia dice que Dios es justo. Dios no va a dar por inocente al que es culpable. Pero la Biblia nos habla de que Dios es amor y que Dios ha ejercido y ha derramado su misericordia sobre tu vida, sobre mi vida. En último lugar, no se trata solo de no odiar, no se trata solo de no discriminar, no se trata solo de simplemente tolerar. Se trata básicamente de amar y de poner mi corazón en la miseria y en la necesidad de otro. Tremendo mensaje para este tiempo. Tremendo mensaje para recordar que como iglesia estamos llamados a ayudar y a socorrer a los necesitados. Te dejo la pregunta, ¿quién es tu prójimo? Y hablando de preguntas, quiero dejarte esas 3 que tienes al principio del libro para que con ellas puedas empezar el debate en tu grupo. ¿Quién sería para ti un samaritano actualmente? ¿En qué aspectos debes revisar tu sistema de creencias acerca del otro a la luz de la palabra de Dios? ¿De qué forma práctica se puede hacer misericordia? Espero que ahora tu tiempo con tu grupo, tu tiempo compartiendo pueda ser un tiempo de mucha edificación
Y desde aquí te bendigo, oro por ti, oro por tu familia, por tu vida. Y damos gracias a Dios porque sabemos que después de toda esta tormenta viene una tremenda bendición para todos y cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.